Dicen que el corazón de una suegra siempre guarda juicios, críticas y pequeñas guerras silenciosas. Pero el mío guardaba algo mucho más pesado, una ausencia, una herida que ni los años, ni el silencio, ni las visitas dominicales pudieron cerrar. Mi nombre es Aurora Ledesma, tengo 68 años. Y durante mucho tiempo, la gente del barrio me conoció como la mujer difícil. No era mentira del todo, había días en los que hasta el sonido del viento me molestaba. No soportaba el ruido de las risas jóvenes, ni el olor de los perfumes modernos, ni siquiera la alegría despreocupada de los demás. Pero no porque yo envidiara su felicidad, sino porque me recordaban a alguien que ya no estaba. Mi hija, Elena, la perdí hace 15 años. En un accidente que todavía me persigue cada noche. Era mi única hija, la que siempre me decía que el amor podía curarlo todo, la que soñaba con tener su propia familia, con criar a sus hijos cerca de mí. Pero el destino, o tal vez la vida misma, tuvo otros planes. Desde entonces, aprendí a vivir con una silla vacía en mi mesa y una voz ausente en mi corazón. Y fue entonces, años después, cuando Andrés, mi hijo mayor, me presentó a Lucía, su novia. Recuerdo perfectamente ese día. Ya había horneado un pastel de manzana, uno de esos que solía hacer cuando mis hijos eran pequeños. Quería dar una buena impresión. Aunque no lo admitiera. Cuando ella entró por la puerta, todo mi cuerpo se tensó. Su sonrisa, su forma de mirar, incluso el modo en que se recogía el cabello, eran idénticos a los de Elena. Por un instante, juré que estaba viendo a mi hija de pie frente a mí. Señora Aurora. Qué gusto conocerla, me dijo Lucía, con esa voz suave que se filtró directo en mis recuerdos. Le sonreí, aunque por dentro sentí que el alma se me quebraba. Desde ese momento supe que algo dentro de mí iba a doler cada vez que la viera. Los meses pasaron. Y Lucía se convirtió en parte de la familia. Todos la querían. Era amable, trabajadora, tenía esa energía que llenaba la casa de luz. Pero cada vez que ella hablaba, cada vez que reía o tomaba del brazo a mi hijo, yo sentía un vacío insoportable. No era odio, aunque todos lo creyeran. Era miedo. Miedo de volver a encariñarme. De quererla como a una hija, y perderla también. Comencé a alejarme, a responder con frialdad, a evitar las cenas familiares, a fingir que estaba cansada o enferma. Y claro, todos empezaron a hablar. La señora Aurora no soporta a Lucía, decían las vecinas entre murmullos. Dicen que la trata con desprecio, agregaban otras. Incluso mi propio hijo, confundido y dolido, me reclamó una noche en mamá, ¿por qué no puedes ser amable con ella? No te ha hecho nada, yo me quedé callada, mirando el suelo. ¿Cómo explicarle que su sonrisa era la misma que me había arrancado el alma 15 años atrás? ¿Cómo decirle que cada gesto de su esposa me devolvía a la noche en que perdí a mi hija? Así que callé. Con el tiempo, mi silencio se convirtió en distancia, y la distancia en una muralla que nadie se atrevía a cruzar. Lucía trataba de acercarse. Me llevaba flores, me preparaba té. Me invitaba a su casa. Pero yo encontraba siempre una excusa para no ir. Ella no entendía por qué. Y yo tampoco encontraba el valor para explicarlo. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, escuché una conversación en el pasillo. Era Lucía hablando con mi hijo. Su voz temblaba. No sé qué hice para que tu madre me odie tanto, Andrés, de verdad, lo intento. Pero siento que cada vez que me mira, me culpa de algo. Me quedé inmóvil. Cada palabra me dolía como una espina. No era odio, no era culpa. Era una tristeza antigua, enredada en los huesos, que no sabía cómo soltar. Esa noche, cuando me acosté, el silencio me resultó insoportable. Miré el retrato de Elena sobre la mesita de noche. Su sonrisa era idéntica a la de Lucía. Sus ojos tenían la misma luz. Y por primera vez en años, le hablé al retrato. No sé cómo hacerlo. Hija, no sé cómo dejar de verla en ella. Al día siguiente, decidí ir a visitarlos. No sabía muy bien qué iba a decir, pero sentí que tenía que intentarlo. Caminé hasta su casa con el corazón encogido, sosteniendo una pequeña planta de jazmín. Era el olor favorito de Elena. Cuando Lucía abrió la puerta, se quedó sorprendida. Señora Aurora, qué gusto verla. Pase, por favor, sonreí débilmente. Le tendí la planta, intentando ocultar el temblor de mis manos. Es para ti. Pensé que podrías ponerla junto a la ventana. A Elena le gustaban los jazmines. Lucía sonrió, agradecida, sin sospechar el peso de esa frase. Me ofreció café y nos sentamos en la cocina. Era cálida, luminosa. Había fotos de ellos en la pared y sobre la mesa, un cuaderno de notas con la letra de Lucía. Estoy aprendiendo recetas, me dijo, riendo. Quiero sorprender a Andrés, pero nunca me salen como a usted. Su risa me envolvió como un eco del pasado. Por un instante, creí escuchar a mi hija otra vez. No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Lucía se detuvo, preocupada. ¿Está bien? Señora Aurora, ¿dije algo mal?
Negué lentamente con la cabeza, pero no pude hablar. Me levanté y caminé hacia la ventana, tratando de disimular mi emoción. Desde allí, la luz del sol entraba suave, dorando el borde de sus manos. Era tan parecida, tan terriblemente parecida. Cuando logré calmarme, le sonreí con ternura. No, hija, no dijiste nada malo. Solo me recordaste algo hermoso. Lucía asintió, sin entender del todo, y siguió preparando el café, mientras la observaba moverse con naturalidad. Entendí que mi rechazo no era hacia ella, sino hacia el dolor que me provocaba verla. Era como tener frente a mí un reflejo del pasado que aún no había perdonado. Aquel día fue el comienzo de algo distinto, no de un perdón inmediato, pero sí de una grieta en el muro que yo misma había levantado. Y aunque nadie lo supiera, todavía esa grieta pronto se convertiría en la puerta que cambiaría todo entre nosotras. Pasaron los días, y aunque mi visita había sido breve, algo en mí cambió. Sentí una pequeña paz que no recordaba haber sentido en años. Tal vez porque, por primera vez, dejé de huir. Desde entonces, Lucía me llamaba más seguido. A veces, solo para contarme cosas simples, una nueva receta, un paseo con Andrés o cómo florecían los jazmines en la ventana. Yo respondía con voz cautelosa, todavía temerosa de abrir del todo el corazón. Pero cada conversación iba suavizando la dureza que me envolvía. Un sábado por la mañana, Lucía apareció en mi casa sin avisar. Traía una canasta llena de panecillos y una sonrisa sincera. Pensé que podríamos desayunar juntas, dijo, con esa dulzura que desarmaba cualquier intento de rechazo. La invité a pasar, mientras servía el café. Ella miraba las fotos sobre el aparador. Sus ojos se detuvieron en una en particular, una joven, de cabello rizado, con una blusa azul y una sonrisa luminosa. ¿Es su hija?, preguntó suavemente. Asentí sí. Elena. Lucía se quedó en silencio unos segundos, contemplando la foto. Luego, con voz temblorosa, añadió, es preciosa. Tiene una mirada muy parecida a la suya. Sonreí con un nudo en la garganta. No supe cómo responder. Pero en ese instante entendí que el destino me la había puesto en el camino no para reemplazar a mi hija, sino para enseñarme que aún podía amar sin miedo. Comimos entre risas y silencios. Por primera vez no sentí esa incomodidad insoportable. Al contrario, su presencia era reconfortante. Al despedirse, me abrazó con sinceridad. Y en ese gesto, tan simple y cálido, sentí algo romperse dentro de mí esa noche. Miré al cielo desde el jardín. Las estrellas parecían más brillantes de lo habitual, y el perfume del jazmín llenaba el aire. Le hablé al viento como si mi hija pudiera oírme. Si la enviaste tú, Elena, te prometo que esta vez no me enterraré más en el dolor. Desde entonces, todo comenzó a florecer lentamente. Lucía empezó a visitarme cada semana. Cocinábamos juntas, bordábamos manteles o simplemente hablábamos de la vida. Era imposible no quererla. Tenía esa manera de mirar que te hacía sentir comprendida, incluso sin palabras. A veces se reía de mis manías, de cómo ponía el azúcar en el café o del modo en que regañaba a los pájaros por comerse mis semillas. Usted dice que no me soporta, pero bien que me consiente, bromeaba, guiñando un ojo. Yo fingía ofenderme, pero por dentro la ternura me desbordaba. Una tarde, mientras tomábamos té, noté que su mirada se perdía por la ventana. «Lucía, ¿pasa algo?», pregunté. Ella dudó unos segundos y luego me dijo, no sé si debería contarle, pero últimamente me siento un poco sola. Andrés trabaja mucho y cuando llega, casi no hablamos. Siento que algo se está apagando entre nosotros. Sus palabras me dolieron, no porque hablara mal de mi hijo, sino porque reconocí ese tono, el de quien intenta sostener un amor que se desmorona lentamente. Los hombres a veces no entienden los silencios de las mujeres, le dije, mirándola con cariño. Pero si lo amas, lucha, no desde el reclamo, sino desde la calma. A veces, el amor no se salva con palabras, sino con gestos. Ella sintió despacio, y en su mirada vi reflejado algo que no esperaba, confianza. A partir de ese día, nuestras charlas se volvieron más íntimas. Lucía me contaba cosas que no decía a nadie, y yo me descubrí dándole consejos, compartiendo pedazos de mi vida que había mantenido en la sombra. Le hablé de Elena, de cómo había sido mi motor, mi alegría, y de cómo la perdí aquella tarde lluviosa cuando el autobús en el que viajaba no regresó jamás. Lucía lloró conmigo, en silencio, tomándome la mano sin decir una palabra. Fue la primera vez en 15 años que me atreví a llorar sin esconderme. A partir de ahí, la relación entre nosotras cambió completamente. Dejé de verla como una invasora del pasado y comencé a verla como una nueva oportunidad para sanar. Sin embargo, la gente no tardó en notar el cambio. ¿Ahora sí quiere a su nuera, doña Aurora?, preguntó una vecina con tono burlón. Ya se cansó de pelear, añadió otra. Yo solo sonreía. No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo realmente dentro de mí. Pero el destino
que siempre parece observar en silencio, tenía aún una prueba más para nosotras. Una noche, Andrés llegó a mi casa con el rostro serio. Me pidió hablar a solas. «Mamá, necesito contarte algo», dijo con voz tensa. Supe al instante que algo grave pasaba. Me senté frente a él, tratando de mantener la calma. «Lucía está embarazada», dijo por fin, «pero no sé si estoy listo para ser padre». Por un momento, el mundo pareció detenerse. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. «¿Y ella lo sabe?», pregunté. Él asintió sí, pero hemos discutido mucho. No sé si esto va a funcionar. Lo miré a los ojos, buscando a aquel niño que alguna vez se aferraba a mi falda cuando tenía miedo. Y sin pensarlo demasiado, le dije lo que sentí desde el alma. Si no estás listo, aprende, porque los hijos no esperan. No cometas el error de dejarla sola. Ese niño necesita un padre y ella necesita sentir que no la va a perder. Andrés bajó la mirada. No dijo nada más, solo se levantó y me abrazó en silencio. Esa noche, cuando se fue, las lágrimas me vencieron. No solo por miedo a lo que pudiera pasar, sino porque, de alguna manera, la vida me estaba dando una segunda oportunidad de cuidar a alguien que se parecía tanto a Elena. Pasaron unas semanas antes de que volviera a saber de ellos. Pero cuando Lucía me llamó una tarde para contarme que todo estaba bien, que Andrés había cambiado, sentí que el alma me volvía al cuerpo. «Quisiera que fuera usted quien acompañe el nacimiento», me dijo con voz emocionada. «Usted y nadie más». Me quedé sin palabras. Sentí una mezcla de orgullo, ternura y redención. Por fin, después de tantos años de encierro, alguien me estaba abriendo de nuevo la puerta del amor. Miré al cielo otra vez, y supe que Elena, en algún rincón del universo, estaba sonriendo. Los meses siguientes fueron una mezcla de ansiedad, esperanza y recuerdos. Lucía me llamaba casi todos los días. Su voz sonaba más dulce, más tranquila. Me contaba de las pataditas del bebé, de los antojos repentinos, de cómo Andrés había vuelto a sonreír. Yo escuchaba cada palabra con una ternura que ni yo misma reconocía. Era como revivir la ilusión que alguna vez sentí cuando esperaba a mis propios hijos. Una tarde de abril, ella me pidió que la acompañara a una cita médica. Andrés no podía ir por trabajo, y aunque al principio me dio miedo por esas cosas que una madre no quiere revivir, acepté. La clínica olía a desinfectante y flores artificiales. Mientras esperábamos, Lucía me tomó de la mano. «Gracias por venir, señora Aurora. No sabe cuánto significa para mí», le sonreí. Y sentí que en ese instante algo dentro de mí se cerraba con suavidad, como una herida que por fin empezaba a cicatrizar. El doctor entró con una sonrisa. «¿Lista para ver a su bebé, Lucía?». Ella sintió emocionada. Cuando la imagen apareció en la pantalla, se llevó las manos a la boca, llorando de alegría. Yo, en silencio, no podía apartar la vista del monitor. Esa pequeña figura, moviéndose dentro de ella, me pareció un milagro. Un recordatorio de que la vida siempre encuentra la forma de renacer incluso entre las ruinas del pasado. «¿Quiere escuchar su corazón?», preguntó el doctor. Lucía asintió y el sonido llenó la sala, un latido firme, rápido, lleno de vida. Me estremecí. Era como si aquel pequeño corazón trajera consigo una parte del que había perdido. Cuando salimos, ella me abrazó con fuerza. «Quiero que sea usted quien elija el nombre». «Si es niña», susurró. Por un momento, no pude hablar. Solo la miré, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. «¿Estás segura?», le pregunté con voz temblorosa. Más que nunca respondió sonriendo. «Este bebé es un regalo, y usted forma parte de eso». Esa noche, no pude dormir. Caminé por la casa recordando cada risa, cada palabra, cada gesto de Elena. Abrí una vieja caja donde guardaba sus cosas, una bufanda azul, una libreta con poemas, una carta que nunca terminé de leer. Entre las hojas encontré un papel arrugado con un nombre que mi hija había escrito una y otra vez. «Clara». Al día siguiente, llamé a Lucía. «Sí es niña». «Quiero que se llame Clara», le dije. «Clara», repitió ella, con una sonrisa audible. «Es perfecto». Los meses volaron. Yo la acompañaba en todo, los controles médicos, las compras del bebé, los antojos de madrugada. A veces, cuando la veía dormirse en el sofá con las manos sobre el vientre, me quedaba observándola en silencio. Su respiración pausada, su serenidad, todo me hacía pensar en Elena. Pero ya no con dolor, sino con gratitud. El día del parto llegó sin aviso. Era una madrugada lluviosa, de esas que huelen a tierra mojada y comienzos nuevos. Andrés me llamó apurado. «Mamá, Lucía está en el hospital». Ya empezó. No recuerdo haberme vestido tan rápido en mi vida. Cuando llegué, Lucía estaba en la sala de parto, agotada pero sonriente. Me miró y extendió la mano hacia mí. «No me dejes sola», me dijo entre jadeos. La tomé con firmeza. «No lo haré, hija. Estoy aquí». Las horas se hicieron eternas, pero cuando el llanto del bebé llenó la sala, todo el mundo pareció detenerse. El doctor sonrió.
Es una niña, Lucía lloraba de emoción. Yo también. Me acercaron a la pequeña envuelta en una manta blanca y cuando la tuve en mis brazos, sentí que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Era como si Elena me estuviera abrazando a través de esa niña bienvenida. Clara, susurré, besando su frente. Fue el momento más puro y sanador de mi vida. Desde entonces, la casa volvió a llenarse de risas. Andrés era un padre devoto, Lucía una madre amorosa y yo, una abuela redimida. Clara se convirtió en el centro de todo. La llamaban mi pedacito de cielo y con cada sonrisa suya, recordaba por qué la vida siempre merece una segunda oportunidad, pero, como siempre, la felicidad no tarda en ser puesta a prueba. Una tarde, mientras cuidaba a Clara en el jardín, noté que Lucía se veía pálida, cansada. ¿Estás bien, hija?, le pregunté. Ella sintió, fingiendo una sonrisa. Sí, solo es el cansancio. No se preocupe. Pero había algo más. Lo supe por su mirada. Esa tristeza escondida que intentaba disimular me resultaba familiar. Esa noche, Andrés vino a mi casa preocupado. Mamá, Lucía está rara. No duerme, llora sin motivo. No sé qué hacer. Mi corazón se apretó. Conocía ese dolor. Lo había visto antes en mujeres que amaban tanto que se olvidaban de sí mismas. Déjala descansar, le dije. Yo iré mañana a verla. Cuando llegué al día siguiente, encontré a Lucía sentada junto a la cuna con la mirada perdida. Clara dormía plácidamente, pero ella parecía un alma flotando fuera del mundo. Lucía, susurré, acercándome. Háblame. Ella me miró, los ojos hinchados de lágrimas. No sé qué me pasa, dijo temblando. Lo tengo todo, y aún así siento un vacío. No puedo dejar de llorar. La abracé con fuerza. Sabía lo que era perder el rumbo entre la culpa y la tristeza. Sabía lo que era fingir estar bien, mientras el alma gritaba en silencio. No estás sola, hija. A veces la vida pesa, incluso cuando parece perfecta. Pero lo importante no es fingir que no duele, sino dejar que alguien te ayude a cargarlo. Esa tarde, me quedé con ella hasta que se quedó dormida. Le preparé té, arreglé la casa, y cuando me fui, supe que no podía dejarla así. Llamé a Andrés y le pedí que la llevara al médico. Era evidente que algo más profundo estaba ocurriendo. Los días siguientes fueron difíciles. Lucía fue diagnosticada con depresión posparto. Andrés estaba destrozado, sin saber cómo ayudarla, pero yo lo tomé como un llamado. Tal vez la vida me estaba pidiendo devolver el amor que me había negado durante tanto tiempo. Cuidé de Clara, de la casa, de Lucía. Dormía poco, pero no me importaba. Cada sonrisa de esa niña era una caricia a mi alma. Cada día que Lucía mejoraba era una nueva oportunidad de sanar las dos. Una noche, mientras la acunaba, Clara abrió los ojos y me miró fijamente. Sus ojos eran idénticos a los de Elena. Y en ese momento, lo entendí todo, la vida me había devuelto a mi hija. No en cuerpo, sino en amor. Miré al cielo. Y entre lágrimas, susurré, gracias, Elena. Ahora sí, puedo descansar en paz. Lucía comenzó a mejorar lentamente. Los días grises se fueron aclarando y poco a poco, su risa volvió a llenar la casa. Había momentos en que aún la encontraba mirando por la ventana, con los ojos perdidos en un punto invisible, pero ya no era esa tristeza profunda la que habitaba en ella. Era algo más suave, una melancolía que se estaba transformando en fortaleza. Yo la acompañaba en cada paso. Me convertí en su sombra silenciosa, no para invadirla, sino para recordarle que no estaba sola. Había aprendido, después de tantos años de dolor, que a veces el amor no se demuestra con palabras, sino con presencia. Un día de verano, salimos las tres al parque, Lucía, la pequeña Clara y yo. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra y flores recién regadas. Mientras Lucía empujaba la carriola, la gente nos miraba y sonreía. Yo podía sentir las miradas curiosas de algunos vecinos. Ah, mire, la señora Aurora, al fin quiere a su nuera, susurró alguien a mis espaldas. Sonreí para mis adentros. Si tan solo supieran. Nos sentamos bajo un árbol. Lucía me ofreció una manzana y me miró con ternura. ¿Sabe algo, señora Aurora? A veces pienso que, si no fuera por usted, no habría salido de ese pozo en el que estaba. Negué con la cabeza. No digas eso, hija. Solo estuve aquí. ¿Quién decidió levantarse? ¿Fuiste tú? No, no fue solo eso, insistió ella. Cuando estaba en la oscuridad, sentía una voz dentro de mí que me decía que no me rindiera. Y era la suya. Sus palabras me tocaron el alma. Por un momento, el aire pareció detenerse. Recordé cuántas veces había deseado oír esas mismas palabras de Elena. Cuántas veces había imaginado abrazarla y decirle que todo estaría bien. Gracias, hija, susurré tomándole la mano. Pero si me permites, yo también te debo algo. Ella frunció el ceño, curiosa. ¿A mí? ¿Qué podría deberme usted? Respiré hondo antes de responder. Me devolviste algo que creí perdido. Me devolviste el amor que le tenía a la vida. Lucía sonrió y apretó mi mano con fuerza. Clara, desde su carriola, comenzó a reír como si entendiera cada palabra. Su risa se elevó en el aire como un canto. Aquella tarde, regresamos a casa con el alma liviana. Y por primera vez, sentí que el pasado ya no me pesaba.
Los meses siguieron su curso. Clara crecía rápido. Sus primeras palabras, sus pasos torpes, todo era un milagro cotidiano. Cada vez que me llamaba Abu, el corazón me temblaba. Andrés y Lucía, aunque aún tenían discusiones pequeñas, se amaban con esa complicidad que nace del dolor compartido. Pero la vida, caprichosa como siempre, me tenía preparado otro giro. Una noche, recibí una llamada. Era Lucía. Su voz sonaba agitada. Señora Aurora, Andrés tuvo un accidente. Está en el hospital. El teléfono casi se me cayó de las manos. Corrí sin pensar, sintiendo el corazón golpeándome el pecho. Cuando llegué, lo encontré en una camilla, con el rostro pálido y el brazo vendado. Había sido un choque leve, nada grave, pero suficiente para despertar todos los miedos que había creído superados. Lucía lloraba, temblando, mientras hablaba con el médico. Me acerqué y la abracé. Tranquila, hija. Está vivo. Eso es lo que importa. Ella hundió su rostro en mi hombro, sollozando. No podría soportar perderlo. La abracé más fuerte, lo sé. Pero escúchame, dije con voz baja. La vida a veces nos quita sin aviso, pero también nos devuelve. Solo tenemos que aprender a agradecer cada amanecer, porque nunca sabemos si será el último. Lucía asintió, limpiándose las lágrimas. Usted siempre encuentra las palabras justas. Porque ya perdí demasiado, respondí con una sonrisa triste. Y cuando una ha perdido tanto, aprende que lo único que importa es amar mientras se puede. Esa noche, mientras Andrés dormía en observación, Lucía y yo nos quedamos en silencio en la sala del hospital. No necesitábamos hablar. Solo sostuvimos las manos mientras Clara dormía entre nosotras, respirando suavemente. Fue entonces cuando comprendí que no solo había recuperado una nuera, ni una hija simbólica, sino una familia completa. Los días posteriores estuvieron llenos de gestos pequeños, pero significativos. Lucía cocinaba mis recetas favoritas, Andrés venía a verme más seguido, y Clara ya corría por el jardín, riendo sin parar. La casa se llenó de vida, de sonidos, de olor a pan recién hecho. Y por primera vez, después de tantos años de sombras, me descubrí riendo a carcajadas. Pero en medio de esa alegría, una noche recibí una visita inesperada, la vecina de al lado, doña Mercedes, quien había sido la más insistente en decir que yo odiaba a mi nuera. Vengo a pedirle disculpas, dijo, con un gesto torpe. He visto cómo cuida a Lucía, y creo que todos juzgamos mal. La miré en silencio. Por un instante, quise enojarme, recordar cada murmullo que me había lastimado, pero luego respiré hondo. No se preocupe, doña Mercedes, le dije con serenidad. A veces solo vemos lo que queremos ver. Ella sintió, avergonzada. Antes de irse, me dijo algo que me quedó grabado, que afortunada es su nuera de tenerla. No todas las suegras aman así. Cuando cerré la puerta, me quedé unos segundos mirando al vacío, y pensé que tal vez, después de todo, mi historia con Lucía era más que una coincidencia. Era un círculo que se cerraba, un destino que me había enseñado a perdonar. Incluso sin pedir perdón, esa noche, antes de dormir, tomé el retrato de Elena y lo dejé sobre la mesita junto a una foto reciente de Lucía y Clara. Las miré juntas, una al lado de la otra, y sonreí. Ahora entiendo por qué me la enviaste, susurré al retrato. No era para reemplazarte, era para recordarme que el amor nunca muere, solo cambia de forma. Las lágrimas me corrieron suaves por las mejillas. No eran de tristeza, sino de gratitud. Por fin, después de tantos años, podía decir que estaba en paz. El tiempo siguió su curso, sereno y sabio como el río que ya conoce su destino. Clara cumplió 2 años, y su risa llenaba cada rincón de la casa. Tenía los ojos de su madre, pero la manera de fruncir el ceño era igual a la de Andrés cuando era niño. Cada vez que la veía correr hacia mí con sus pequeños brazos extendidos, sentía que todo el peso del pasado se hacía ligero, casi inexistente. La casa, que durante tanto tiempo había sido un lugar de silencios y sombras, se había transformado en un hogar de risas, flores y olor a pan recién horneado. Lucía venía casi todos los días. A veces traía pasteles, otras, simplemente el deseo de sentarse conmigo a hablar de nada y de todo. Y yo la esperaba como quien aguarda el sol tras una larga noche. Una tarde de otoño, mientras doblábamos la ropa en el porche, ella me miró con una sonrisa traviesa. ¿Sabe algo, señora Aurora? Creo que ya no le tengo miedo. Levanté una ceja, divertida. ¿Miedo a mí? ¿Por qué habrías de tenerlo? Lucía se rió. Porque al principio pensé que me odiaba. Recuerdo las veces que intenté acercarme y usted me miraba como si hubiera hecho algo terrible. Bajé la mirada, avergonzada. Lo sé, hija, y te debo una disculpa. No fue justo contigo. Ella me tomó la mano suavemente. No tiene que disculparse. Ahora entiendo que no era odio. Era dolor. Sus palabras fueron como un bálsamo. No necesitaba oír nada más. Porque en su voz no había reproche, solo comprensión. Y eso era lo que más había anhelado en la vida, ser comprendida sin tener que explicarlo todo. Elena también solía decir eso, murmuré con una sonrisa melancólica. Lucía me miró, curiosa. ¿Qué cosa? Que el amor no se demuestra gritando, sino quedándose. Suspiré. ¿Y tú te quedaste?
Ella sonrió con los ojos brillantes. Siempre me quedaré. Usted es parte de mi vida, señora Aurora. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no las contuve. Ya no tenía miedo de sentir. Pasaron los días y la vida siguió con esa calma que solo se alcanza después de mucho dolor. Pero, a veces, la calma también trae consigo pequeñas pruebas que nos recuerdan que todo puede cambiar en un segundo. Una mañana, Lucía me llamó con la voz temblorosa. Señora Aurora, ¿puede venir? Estoy preocupada por Clara, no lo dudé. Fui de inmediato. Cuando llegué, la encontré sosteniendo a la niña, que tenía la piel pálida y un pequeño temblor en las manos. Corrimos al hospital. Los minutos se hicieron eternos. Me aferraba al rosario que llevaba siempre en el bolsillo, ese que había pertenecido a Elena. El médico salió al cabo de una hora. Tranquilas, no es nada grave, nos dijo con una sonrisa. Solo una infección leve, pero deberá quedarse en observación un par de días. Lucía rompió en llanto. Yo la abracé con fuerza. Ya pasó, hija. Clara es fuerte. Nos quedamos las dos junto a la cama, vigilando a la pequeña mientras dormía. Las máquinas pitaban suavemente y el aire olía desinfectante, pero en ese silencio hospitalario había algo casi sagrado. Lucía se quedó dormida con la cabeza apoyada en mi hombro, agotada. Yo la miré y sin poder evitarlo, pensé en Elena otra vez. Fue entonces cuando comprendí la verdadera razón por la que la vida me había puesto a Lucía en el camino. No era solo para recordarme a mi hija, sino para darme una segunda oportunidad de amar sin miedo. Para demostrarme que el corazón, aunque se rompa 1000 veces, siempre puede volver a latir con ternura. Cuando Clara despertó, lo primero que hizo fue buscarme con la mirada tabú. Susurró con voz débil. Sonreí y le acaricié el cabello. Aquí estoy, mi vida. No te dejaré sola. Esa promesa, aunque se la hice a una niña de apenas 2 años, era también para mí misma. No volvería a esconderme detrás del dolor. No volvería a huir del amor por miedo a perderlo. Los días pasaron y Clara se recuperó por completo. Al regresar a casa, todo parecía más luminoso, como si el sol se hubiera colado entre las paredes para recordarnos lo frágil y preciosa que es la vida. Esa noche, Lucía me abrazó sin decir palabra. No necesitábamos hablar. Las dos sabíamos que, desde aquel día, algo había cambiado para siempre. Los meses siguientes estuvieron llenos de momentos sencillos, pero cargados de significado. Aprendí a tejer otra vez, a cantar bajito mientras cocinaba, a disfrutar del ruido de una casa viva. A veces, al ver a Lucía jugar con Clara, pensaba en cómo la vida, con todos sus giros dolorosos, me había devuelto algo que ni siquiera sabía que aún buscaba: la paz. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, Lucía se me acercó con una carpeta en las manos. Tengo algo que quiero mostrarle, dijo con una sonrisa nerviosa. Era un manuscrito. En la portada, con letra delicada, se leía: la mujer que me enseñó a amar otra vez. Comencé a leer y a medida que avanzaba, mis manos temblaban. Era su historia, nuestra historia. Cada página estaba llena de recuerdos, de emociones, de esa conexión invisible que había nacido entre nosotras. Quiero publicarlo, me dijo. No para hacerme famosa, sino para que otras personas sepan que, detrás de cada silencio, puede haber una historia de amor que nadie comprende. Me quedé muda. Solo la abracé, dejando que las lágrimas hablasen por mí. Hazlo, hija, le dije al fin. Porque el amor más grande no siempre se grita. A veces se susurra. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, salí al jardín. Las flores de jazmín estaban abiertas, y el aire olía igual que aquella primera vez que conocí a Lucía. Miré las estrellas y sonreí. Gracias, Elena, susurré al cielo. Gracias por traerla hasta mí. El viento sopló suave, moviendo las hojas como si respondiera a mi gratitud. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo que por fin, después de tantos años, mi alma descansaba en paz. Porque todos creían que odiaba a mi nuera, pero solo yo sabía que, en realidad, la amaba como a la hija que la vida me había devuelto de otra forma. El libro de Lucía se publicó unos meses después, con una edición pequeña, modesta, pero hecha con un amor tan evidente que conmovía a cualquiera que lo leyera. En la portada, una ilustración sencilla, 2 manos entrelazadas, una mayor y otra joven, sobre un fondo color jazmín. Y debajo, en letras suaves, el título que me hacía llorar cada vez que lo veía: la mujer que me enseñó a amar otra vez. El día del lanzamiento, Lucía insistió en que yo la acompañara. La librería estaba llena de gente. Algunos habían leído fragmentos en redes sociales y decían sentirse reflejados en la historia. Otros solo habían venido por curiosidad. Pero todos escuchaban con atención cuando Lucía comenzó a hablar al micrófono. Esta historia no es solo mía, dijo, con voz temblorosa. Es también de una mujer que me enseñó a entender el amor de una forma diferente. Cuando llegué a su vida, ella tenía una herida profunda y sin saberlo, yo también. Nos encontramos en el punto donde el dolor y el cariño se cruzan. Y desde entonces, caminamos juntas. Yo estaba sentada en la primera fila, con Clara en mis brazos.
Cuando la gente comenzó a aplaudir, sentí que el corazón me latía tan fuerte que tuve que cerrar los ojos para no llorar. La emoción me desbordaba. En ese momento entendí que mi historia, la mía, la de mis silencios y mis miedos, ya no me pertenecía solo a mí. Había pasado a ser parte del amor de otros. Al final del evento, muchas personas se me acercaron. Usted debe ser la señora Aurora, decían con sonrisas sinceras. ¡Qué historia tan hermosa! Ojalá todas las suegras fueran así. Yo sonreía, agradecida, pero sin sentirme especial. No era una heroína ni una santa. Solo una mujer que había aprendido tarde que el amor no se acaba cuando alguien se va. Solo cambia de rostro, de forma, de voz. Esa noche, de regreso a casa, Lucía me tomó de la mano mientras conducía. ¿Se da cuenta, señora Aurora? Todo esto existe gracias a usted. Negué suavemente. No, hija. Existe gracias a ti. Yo solo aprendí a dejar de huir. Ella sonrió sin apartar la vista del camino. Entonces aprendimos juntas. El aire nocturno entraba por la ventanilla y el olor a jazmín se mezclaba con el sonido distante del mar. No hablamos más durante el trayecto. No hacía falta. El silencio entre nosotras ya no pesaba, era compañía. Los meses siguientes trajeron nuevas rutinas. Clara crecía rápido, curiosa y risueña. Me llamaba abuela Aurora, con esa forma cantarina que solo los niños pueden inventar. Cada vez que me abrazaba, sentía que una parte de Elena vivía en ese gesto. Una tarde de invierno, mientras jugábamos en el patio, Lucía salió con una carta en la mano. Esto llegó hoy, me dijo, tendiéndome un sobre. Es del ayuntamiento, lo abrí con cuidado. Era una invitación, querían entregarme un reconocimiento por mi labor comunitaria. Al parecer, varias vecinas habían propuesto mi nombre porque, decían, la señora Aurora siempre está para todos. Me quedé sin palabras. Yo, la mujer que una vez fue señalada como fría, egoísta, distante, ahora era vista como un ejemplo. Me temblaban las manos al sostener la carta. No sé qué decir. Murmuré. Lucía me abrazó. No tiene que decir nada, solo aceptar que lo merece. El día de la ceremonia, la sala estaba llena de rostros conocidos. Mercedes, la vecina, fue una de las primeras en aplaudir cuando subí al escenario. El alcalde me entregó una placa sencilla, pero para mí significaba más que cualquier trofeo. Cuando me pidieron decir unas palabras, el silencio se hizo en la sala. Respiré hondo y hablé con el corazón. Durante muchos años viví encerrada en mi propio dolor. Comencé. Perdí a mi hija y, con ella, las ganas de vivir. Me convertí en una mujer dura, incapaz de ver la belleza de lo que aún tenía. Pero un día, alguien tocó a mi puerta y, sin saberlo, trajo de vuelta la luz que creí perdida. Esa persona fue mi nuera. Vi a Lucía entre el público, con lágrimas en los ojos. A veces, el amor llega disfrazado de segundas oportunidades. Continué. Y si algo aprendí en esta vida es que nunca debemos cerrar el corazón, porque el amor, cuando es sincero, siempre encuentra la forma de volver. Los aplausos llenaron el salón. No eran para mí sola. Eran para todas las madres, las hijas, las mujeres que alguna vez creyeron que el dolor era un destino y no solo un camino. Esa noche, al regresar a casa, Lucía y yo preparamos chocolate caliente. Clara dormía sobre el sofá, abrazando su muñeca favorita. El silencio era cálido, lleno de paz. ¿Sabe algo, señora Aurora?, dijo Lucía, mirando las luces del árbol de Navidad. Creo que Elena estaría orgullosa de usted. Me quedé callada, observando las llamas del hogar. Eso espero, hija, susurré. Porque todo lo que hago ahora, lo hago por ella. Y por ti. Lucía se acercó y apoyó la cabeza sobre mi hombro. Entonces somos dos viviendo por amor, sonreí, sintiendo que el corazón, ese que un día se rompió en 1000 pedazos, latía ahora con más fuerza que nunca. Más tarde, cuando subí a mi habitación, miré por la ventana. La luna iluminaba el jardín y los jazmines parecían brillar bajo su luz. Pensé en el pasado, en todo lo que dolió, en lo que la vida me quitó y en lo que, milagrosamente, me devolvió, a veces. Las personas creen que las historias de amor solo existen entre dos corazones jóvenes. Pero el amor más profundo, el que realmente transforma, puede nacer entre una suegra y una nuera, entre el dolor y la esperanza, entre el adiós y el renacer. Porque al final, el amor que no busca, que no exige, que solo acompaña, es el que salva. De esa noche, antes de apagar la lámpara, tomé la foto de Elena una vez más. Descansa, hija, murmuré con ternura. Ya no me duele recordarte. Y por primera vez, desde aquel día en que la perdí, dormí sin lágrimas. El invierno se despidió sin ruido, dejando paso a una primavera que trajo consigo una sensación de renacimiento. El jardín volvió a llenarse de colores y aromas. Los jazmines, que habían resistido el frío, florecieron con más fuerza que nunca, como si la tierra misma quisiera decirme, ¿ves? Todavía queda vida. Clara, que ya era una niña despierta y parlanchina, corría entre las flores persiguiendo mariposas. Su risa resonaba en el aire como música. Yo la miraba desde el porche, envuelta en una manta, y pensaba en lo mucho que había cambiado mi vida desde que ella llegó. Cada paso suyo era un recordatorio de lo que realmente importa.
Lucía salió con una jarra de limonada en la mano y se sentó a mi lado. Mírela, señora Aurora, dijo señalando a la niña. Parece que el jardín es suyo. Sonreí. Y que así sea. Cuando yo me vaya, este lugar será todo para ella. Lucía me miró con el ceño fruncido. No diga eso, por favor. No me gusta cuando habla como si pensara irse. Suspiré, sin dejar de observar las flores. Es que uno, hija, cuando ha vivido tanto, empieza a hacer las paces con el tiempo. No se trata de querer irse, sino de aprender a estar lista cuando la vida lo decida. Ella bajó la mirada, con los ojos llenos de un brillo triste. Si llega ese día, prométame que no se irá sin despedirse. Me reí suavemente, acariciándole la mano. No te librarás tan fácil de mí. Lucía, te seguiré molestando en los sueños, como buena suegra. Su risa rompió la tensión y por un momento, el mundo volvió a ser ligero. Las semanas siguientes transcurrieron tranquilas. Lucía había conseguido un nuevo empleo en una editorial pequeña gracias al éxito inesperado de su libro. Andrés seguía trabajando mucho, pero ahora dedicaba sus fines de semana a la familia. Y yo, aunque el cuerpo comenzaba a dar señales de cansancio, me sentía más viva que nunca. Una tarde, Lucía me pidió algo que me tomó por sorpresa. Quiero que venga conmigo a una entrevista. Me invitaron a un programa de radio para hablar del libro y quiero que esté a mi lado. Al principio, me negué. Ay, no, hija, esas cosas no son para mí. No sabría qué decir. Pero ella insistió. Solo tiene que ser usted misma. No hay mejor historia que la que se cuenta con el corazón. Acepté, aunque no sin miedo. Y el día de la entrevista, mientras esperábamos en la cabina, sentí los mismos nervios que una niña. El conductor nos saludó con una sonrisa amable. Hoy tenemos con nosotros a Lucía Rojas, autora del libro La mujer que me enseñó a amar otra vez, y a la inspiración detrás de su historia. Doña Aurora, Lucía me miró, animándome. ¿Podría contarnos, doña Aurora, cómo fue ese proceso de pasar del rechazo al amor con su nuera? Tomé aire y hablé despacio, con la voz temblorosa. No fue fácil. Durante mucho tiempo confundía el dolor con enojo. Pensaba que alejándome me protegía, pero lo que hacía era cerrarme a la vida. Lucía me recordó que no se puede vivir huyendo de los recuerdos. Hay que aprender a mirarlos de frente. El conductor asintió conmovido. ¿Y qué siente ahora cuando la ve? La miré con una sonrisa que me nacía desde el alma. Siento que el amor de mi hija no se fue, solo cambió de cuerpo. Ahora vive en ella, y en esa niña preciosa que corre por mi jardín. Lucía me tomó de la mano con lágrimas contenidas. La entrevista terminó entre aplausos. Al salir, varios oyentes esperaban para saludarnos. Una señora mayor se acercó y me dijo algo que me hizo temblar el corazón. Yo también perdí a mi hija hace muchos años. Y hoy, al oírlas, entendí que nunca la perdí del todo. Gracias, le sonreí con ternura y la abracé. A veces, las palabras sanan más de lo que imaginamos. Esa noche, Lucía y yo regresamos en silencio. Era un silencio hermoso, lleno de gratitud. Al llegar a casa, Clara dormía sobre el sofá, abrazada a un peluche. Me acerqué, la cubrí con una manta y le di un beso en la frente. «Duerme, mi pedacito de cielo», susurré. Mientras la miraba, sentí un pequeño mareo. Me apoyé en el respaldo del sofá. No quise preocupar a nadie, así que me quedé quieta, respirando despacio hasta que pasó. Pero esa sensación me acompañó durante los días siguientes. Pequeños momentos de cansancio, una punzada en el pecho, un silencio en el cuerpo que antes no estaba. No le dije nada a Lucía. No quería preocuparla. Me limité a descansar más y a disfrutar cada día como si fuera un regalo. Un atardecer, estábamos las tres en el jardín, riendo mientras Clara intentaba atrapar burbujas. El sol caía detrás de los árboles, pintando todo de dorado. Lucía me miró y dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabe qué? Creo que el cielo se parece mucho a esto. La observé, sonriendo. ¿A qué te refieres? A este momento, dijo. A estar juntas, a reír sin miedo, a saber que lo malo ya pasó, asentí, dejando que el silencio dijera lo demás. Si el cielo se parece a esto, entonces no temo llegar. Lucía sonrió con los ojos brillantes. Entonces no me asustará acompañarla. Cuando sea su turno, nos miramos y sin decir más, supimos que ese vínculo hecho de amor, dolor y redención no se rompería ni siquiera con la muerte. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, escuché a Clara desde su habitación. «¿Mañana jugamos a las mariposas otra vez?» «Claro que sí», mi vida, le respondí. Y pensé que tal vez, solo tal vez, el mañana ya no me pertenecía del todo. Pero mientras pudiera decirle sí a su sonrisa, la vida seguiría teniendo sentido. El verano llegó con su calor intenso, los días largos y las risas que parecían durar más de lo normal. Clara ya tenía 5 años y hablaba sin parar, llenando cada rincón de la casa con su voz alegre. Su curiosidad era infinita. Preguntaba por todo, las flores, las nubes, las estrellas, incluso por su madre cuando Lucía se demoraba en llegar del trabajo. Yo solía decirle, «Tu mamá está trayendo historias nuevas del mundo. Para contártelas después». Ella se reía y me abrazaba las rodillas,
¿Y usted, Abo? ¿Qué historia me cuenta hoy? Siempre le inventaba una, pero en realidad todas nacían del mismo lugar, de mis recuerdos. Historias de Elena, de cómo bailaba descalza bajo la lluvia, de cómo se enojaba cuando el pan no subía, de cómo soñaba con tener una niña que se pareciera a ella. A veces, cuando le contaba esas cosas a Clara, me preguntaba si Elena estaría mirándonos desde algún rincón del cielo. Quería creer que sí. Quería pensar que, de algún modo, ella era parte de todo eso, del viento que movía las cortinas, del perfume de los jazmines, de la luz que se colaba por las ventanas cada mañana. Lucía, por su parte, se había convertido en una mujer más fuerte, más serena. Su trabajo en la editorial iba bien y su libro seguía ayudando a otras mujeres. Recibía cartas de lectoras que le contaban sus propias historias, muchas de ellas marcadas por la distancia entre madres y hijas, por las palabras que nunca se dijeron. Cada mensaje me recuerda lo afortunada que soy de tenerla, me dijo un día, mientras lavábamos los platos juntas. No digas eso, hija, respondí sonriendo. Soy yo la afortunada de haberte tenido en mi camino. Nos miramos en silencio. Y en ese intercambio sin palabras comprendimos que la vida nos había unido no por casualidad, sino por destino. Aquel verano, decidimos hacer un pequeño viaje las tres. Fuimos al pueblo donde había nacido Elena, un lugar que yo no visitaba desde el accidente. No fue fácil tomar la decisión, pero sentí que era necesario. Lucía me convenció con su dulzura habitual. Hay heridas que solo sanan cuando las miramos de frente, me dijo. Y tenía razón, el pueblo estaba igual que en mis recuerdos. Las calles empedradas, las casas con tejas rojas, el olor a pan recién horneado que salía de la panadería del señor Julio. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía esa punzada amarga de nostalgia, sino una calma extraña, una aceptación que no conocía. Visitamos el cementerio. Llevé flores frescas y, por primera vez en 15 años, no lloré. En lugar de eso, hablé en voz alta, sin miedo. Hija mía, ya no duele recordarte. Ahora cada día que vivo es un pedacito tuyo que sigue aquí, en Clara, en Lucía, en mí. Lucía me tomó del brazo. Clara, sin entender del todo, dejó una flor pequeña sobre la lápida de adiós. Tía Elena dijo con su vocecita dulce. No supe si reír o llorar, así que hice ambas cosas después de la visita. Paseamos por el mercado y compramos frutas. La gente nos miraba con curiosidad, algunos nos reconocieron. ¿Usted es la señora Aurora, la mamá de Elena?, preguntó una mujer con tono amable. Qué bueno verla por aquí otra vez, sonreí. Sí, soy yo. Y estas son mi nuera y mi nieta. Me miraron con afecto y por un instante sentí que el pueblo también me perdonaba. Al caer la tarde, nos sentamos junto al río, donde Elena solía bañarse de niña. Clara tiraba piedritas al agua, riendo cada vez que una hacía plap. Lucía descansaba apoyada en el tronco de un árbol. Yo observaba todo en silencio, grabando cada detalle en mi memoria. Este lugar tiene algo, dijo Lucía, mirando el horizonte. Sí, respondí. Tiene memoria. Nos quedamos calladas, escuchando el murmullo del agua. Fue entonces cuando Clara me preguntó algo que me heló el corazón por un segundo. Abo, ¿usted se va a morir algún día? Lucía la miró con los ojos muy abiertos. Clara, no digas eso. Pero yo le sonreí con calma. Sí, mi amor. Todos algún día nos vamos. Pero no te preocupes. Cuando eso pase, cada vez que veas un jazmín, sabrás que sigo aquí. Ella sintió con la inocencia de los niños que aún no conocen el peso de la palabra adiós. Esa noche, en la habitación del hotel, Lucía me abrazó fuerte. No diga eso, por favor. No me gusta pensar en perderla. Le acaricié el cabello, igual que hacía con Elena cuando era pequeña. No me perderás, hija. Cuando el amor es verdadero, uno nunca se va del todo. De regreso en casa, todo pareció retomar su ritmo, pero algo dentro de mí se había aquietado de una forma distinta. Ya no temía a la muerte. Sentía que había cumplido lo que la vida me pidió. Aprender a amar sin miedo y a dejar ir sin dolor. Una tarde, mientras tejía en el porche, vi a Lucía y Clara jugando entre las flores. El sol se reflejaba en sus rostros y en ese instante supe que la vida estaba completa. No perfecta, no eterna, pero completa. Dabo, gritó Clara. Mire, una mariposa se posó en su flor. Levanté la vista y la vi. Una mariposa blanca, con alas tan delicadas que parecían hechas de luz. Se posó justo sobre un jazmín. La observé sonriendo. Hola, Elena, susurré. Lucía me miró sorprendida. ¿Qué dijo? Nada, hija, respondí con una sonrisa. Solo estaba agradeciendo por este día. El viento sopló suavemente, moviendo las flores. Y en ese instante comprendí que, aunque la vida sigue cambiando, hay amores que no se van, que simplemente se transforman en todo lo que nos rodea. Porque el verdadero amor no se grita, no se presume, se vive en silencio, en gestos pequeños, en miradas que dicen más que 1000 palabras. Y en ese silencio encontré por fin mi paz. El otoño regresó con su aire fresco y ese olor a hojas secas que siempre me había parecido nostálgico. Era la estación de los recuerdos, de las tardes lentas y los cielos nublados. Pero esta vez no traía tristeza, sino calma.
Cada amanecer era un regalo. Me despertaba con el canto de los pájaros. Preparaba café y me sentaba en el porche a ver cómo Clara salía corriendo al jardín, descalza, riendo. Lucía la seguía poco después, con una manta en los hombros y esa sonrisa suya que tanto me recordaba a la juventud de Elena. Habían pasado ya 7 años desde que nos conocimos, y aún me sorprendía pensar en cómo todo había cambiado. La mujer que un día temió amar, que se encerró tras muros de silencio y amargura, ahora vivía rodeada de amor y risas. Esa mañana, mientras tejía una bufanda, escuché a Lucía llamarme desde la cocina. «Señora Aurora». Su voz sonaba emocionada. «Venga, rápido». Entré con prisa, preocupada, pero al verla entendí que no era nada malo. Estaba sosteniendo una carta con lágrimas en los ojos y una sonrisa que le iluminaba el rostro. «¿Qué pasa, hija?», pregunté. «Es de la editorial», dijo, temblando un poco. «Van a reeditar el libro, y quieren incluir un epílogo, pero no mío, suyo». La miré sin entender del todo. «¿Mío? ¿Y qué quieren que diga?». «Lo que quiera. Su versión». Su voz. Me quedé en silencio. Nunca había pensado que mi historia pudiera interesarle a alguien más. Pero esa propuesta me hizo sonreír. Tal vez era el momento de contar, por fin, lo que sentía. No lo que la gente creía, sino lo que mi corazón sabía. «Está bien, hija», respondí. «Pero prométeme algo, lo que sea. No corregirás nada de lo que escriba. Quiero que salga tal como lo sienta». Lucía asintió, con los ojos húmedos. «Se lo prometo». Esa noche, después de que todos se durmieron, me senté frente a la vieja máquina de escribir que conservaba desde mis años de juventud. Puse una hoja nueva, respiré hondo y comencé a escribir. Durante muchos años creí que mi historia había terminado el día que perdí a mi hija. Pensé que el amor solo llega una vez y que cuando se va, ya no hay nada que hacer, pero me equivoqué. La vida, con su extraña sabiduría, me devolvió el amor disfrazado de una mujer que me recordaba tanto a ella que dolía mirarla. Al principio, ese parecido fue mi castigo, pero con el tiempo se volvió mi redención. Porque Lucía no vino a reemplazar a Elena, vino a enseñarme a perdonarme. Hoy entiendo que no hay amores nuevos ni viejos. Todos son parte del mismo corazón que aprende, que cae, que se levanta. Y si algún día ya no estoy, solo quiero que Clara sepa esto, que su abuela no fue una mujer fuerte por no llorar, sino porque aprendió a hacerlo sin perder la esperanza. Que el amor que un día se apaga aquí, vuelve a encenderse en otro lugar y que cuando mire el cielo, entre las flores o el canto de los pájaros, ahí estaré, sonriendo, agradecida por haber amado 2 veces en una sola vida. Cuando terminé, mis manos temblaban. Las lágrimas me corrían, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Era como si por fin hubiera puesto en palabras todo lo que el alma llevaba años callando. Dejé la hoja sobre la mesa, junto a una taza de té. Y me quedé contemplando la llama de la vela que parpadeaba suave. En su titilar, juraría haber visto una silueta. Elena, con su sonrisa de siempre. «Lo hiciste bien», mamá, susurró mi mente, o tal vez el viento. Al día siguiente, le entregué el texto a Lucía. Lo leyó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminó, tenía los ojos llenos de lágrimas. «No voy a cambiar ni una coma», me dijo, abrazándome fuerte. «Es perfecto, tal como está». El libro salió nuevamente al público, y esa vez se agotó en menos de un mes. Muchas personas me enviaron cartas, mujeres que contaban sus propias heridas, sus reconciliaciones, sus pérdidas. Decían que mi historia les había enseñado a perdonar, incluso lo imperdonable. Una de esas cartas me tocó el alma. Venía de una mujer de mi edad, de un pueblo lejano. Decía: «Gracias, señora Aurora. Yo también odié a mi nuera, hasta que entendí que la odiaba porque me recordaba a mí misma. Usted me enseñó que, detrás de cada rechazo, hay una historia que solo el amor puede sanar». Guardé esa carta en una caja junto a otras, y cada tanto, cuando el corazón me dolía un poco, la releía. Era como si la vida me recordara que mi dolor no había sido en vano. Un año después, la editorial organizó una nueva presentación del libro. Esta vez, Lucía me pidió que hablara al final. Me temblaban las manos, pero acepté. Frente a la multitud, con los focos sobre mí, dije con voz suave. Todos creyeron que odiaba a mi nuera, pero lo que sentía era miedo. Miedo a volver a amar y perder otra vez. Pero el amor, cuando es verdadero, no se destruye con el dolor. Se transforma, se multiplica, y si lo dejas entrar, te devuelve a la vida. La sala entera guardó silencio. Y en ese instante, supe que, sin quererlo, había cerrado un ciclo. Lucía subió al escenario y me abrazó entre aplausos. «Ve, señora Aurora, su historia no solo me salvó a mí, salvó a muchas». Yo sonreí, mirando al público, y respondí despacio. Tal vez ese era el propósito desde el principio. Que el amor de una madre siguiera viviendo, aunque el cuerpo se fuera. Cuando bajé del escenario, Clara corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Abu, lo hiciste tan bonito». La abracé fuerte, aspirando el olor de su cabello, y pensé que sí, la vida puede doler mucho, pero también sabe recompensar. El día después de la presentación del libro,
Amanecí con una sensación extraña. No era tristeza, tampoco cansancio. Era una mezcla de plenitud y despedida, como si algo dentro de mí supiera que un ciclo estaba cerrando. Lucía y Andrés habían insistido en que me quedara unos días más en su casa. Clara estaba feliz, saltando a mi alrededor, contándome cómo había practicado su poema para el colegio. Su trata de las abuelas, dijo, y yo reí, fingiendo sorpresa. Esa mañana, mientras preparábamos el desayuno, Lucía se detuvo a mirarme. ¿Sabe que últimamente la veo distinta?, dijo con ternura, más tranquila. Como si nada pudiera herirla ya, sonreí, revolviendo el café lentamente. Es que cuando una ha llorado tanto, hija, el alma aprende a vivir en silencio. No es resignación, es paz. Lucía se acercó, apoyando su cabeza sobre mi hombro. Ojalá yo llegue a esa paz algún día. Le acaricié el cabello. La alcanzarás. Pero no vienes sola, Lucía. Hay que perder para entender. Hay que soltar para amar de verdad. Se quedó callada, pensativa, mientras el aroma del pan llenaba la cocina. Clara apareció en pijama, despeinada, con su muñeca en la mano. Davo. Mamá dice que hoy haremos galletas. Así es, mi vida. Pero solo si me ayudas, le respondí sonriendo. La mañana transcurrió entre risas y harina en el aire. Clara terminaba con más masa en la cara que en la bandeja, y Lucía no dejaba de reír. Yo las observaba, disfrutando cada segundo como si fuera una joya que no quería perder. Mientras horneábamos, Lucía puso música. Una vieja canción que solía cantar Elena mientras cocinaba conmigo. Me quedé quieta. La melodía me atravesó el pecho como una caricia inesperada. ¿Qué pasa, señora Aurora?, preguntó Lucía al verme inmóvil. Nada, hija, susurré. Solo que esa canción era de Elena. Lucía se llevó una mano al corazón. No lo sabía. No podía saberlo, le dije, sonriendo. Pero me alegra que la hayas puesto. Es como si ella quisiera recordarnos que está aquí. Nos miramos en silencio, mientras la canción seguía sonando. Clara bailaba torpemente entre nosotras, moviendo los brazos al compás. El aroma a galletas recién hechas se mezclaba con las notas suaves de la música. Era un instante perfecto, suspendido en el tiempo. Más tarde, cuando todos descansaban, salí al jardín. Me gustaba hacerlo al caer la tarde, cuando el cielo se teñía de tonos rosados y el aire olía a jazmín. Caminé despacio entre las flores, acariciando las hojas, sintiendo la tierra bajo mis pies. De pronto, sentí un ligero mareo. Me detuve, respiré hondo y sonreí. El cuerpo me estaba avisando con la gentileza de quien no quiere asustar. Me senté en el banco de madera, bajo el limonero, el mismo lugar donde solía leerle cuentos a Clara. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. Vi a Elena corriendo por el mismo jardín, con su vestido azul lleno de tierra. La escuché reír, libre, joven. Y detrás de ella, la voz de Lucía, llamándola sin saber qué. Repetía la historia de otro tiempo. Abrí los ojos y miré el cielo. El sol comenzaba a esconderse. ¡Qué hermoso final para un día tan lleno!, murmuré. Lucía salió en ese momento, con una manta en las manos. Señora Aurora, ¿por qué no me dijo que estaba afuera? Hace frío. Se acercó y me cubrió los hombros. No me gusta verla sola así, ¿sabe?, dijo con voz dulce. No estoy sola, hija. Estoy con mis recuerdos. Eso también me preocupa, respondió ella riendo. Porque sus recuerdos seguro son más tercos que usted. Reímos juntas. Me gustaba como siempre encontraba la manera de convertir lo serio en ligero. Como si supiera que la vida se hace más soportable con un poco de humor. Lucía, dije tras unos segundos de silencio. Prométeme algo, lo que sea. Prométeme que cuando yo no esté, no vas a dejar de cuidar este jardín. Aquí está mi alma, y cada flor tiene un pedacito de mi historia. Ella asintió con los ojos vidriosos. Se lo prometo. Y Clara también lo hará. Este será siempre su lugar. Entonces puedo irme tranquila, susurré sin pensar. No diga eso, por favor, replicó con voz temblorosa Lucía. Le tomé la mano. No hablo de morir, hablo de irme en paz. De saber que lo que vine a aprender, ya lo aprendí. Ella no respondió. Solo me abrazó, y nos quedamos así un largo rato, escuchando el canto lejano de los grillos. Esa noche, al acostarme, sentí un cansancio dulce, no el del cuerpo, sino el del alma, que por fin se siente en casa. Escuché desde mi habitación como Clara le pedía a su madre que le contara la historia de la abuela valiente. Sonreí. Así me recordaría, no como una mujer triste, sino como alguien que aprendió a transformar el dolor en amor. Antes de dormir, miré por la ventana. Una mariposa blanca revoloteaba cerca del jazmín, iluminada por la luz de la luna. La seguí con la mirada hasta que desapareció. Gracias por quedarte un poco más, Elena, susurré. Ya puedes descansar, hija. Yo también lo haré pronto. Apagué la lámpara. Afuera, el viento movía las flores con suavidad, y en el aire flotaba esa paz silenciosa que solo se siente cuando todo está en su lugar. Y así, mientras la casa dormía, entendí que la vida no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos devuelve lo que necesitamos. Porque todos creían que yo odiaba a mi nuera, pero en realidad fue ella quien me enseñó que amar otra vez también es una forma de sobrevivir.
El amanecer siguiente fue distinto. No había nada fuera de lo común en el cielo, ni en el canto de los pájaros. Pero el aire tenía una quietud especial, como si el mundo hubiera decidido hablar en susurros. Lucía se levantó temprano, bajó a la cocina y me llamó, como hacía cada mañana. «Señora Aurora, ¿quiere café?» No obtuvo respuesta. Al principio pensó que dormía aún y no quiso molestarme, pero después de unos minutos, el silencio le pareció demasiado largo, demasiado profundo. Subió despacio las escaleras con una intuición que le apretaba el pecho. Me encontró sentada junto a la ventana, con el rostro sereno, las manos sobre el regazo y una leve sonrisa dibujada en los labios. Afuera, el sol se filtraba entre las cortinas, iluminando el retrato de Elena que reposaba en la mesita. Lucía se acercó despacio, temblando. «Señora Aurora», susurró con la voz quebrada. Pero el silencio fue su única respuesta. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. Todo parecía suspendido, el ruido del reloj, el murmullo de los árboles, incluso el aire. Y entonces comprendió. No había tristeza en aquella habitación, sino una paz tan profunda que dolía mirarla. Se arrodilló frente a mí, sollozando. «Gracias», dijo entre lágrimas. «Gracias por enseñarme a amar así». Me tomó las manos, aún tibias, y lloró como una hija, despidiéndose de su madre Clara, despertando por los ruidos. Entró corriendo «¿Mamá? ¿Qué pasa con la abuela?» Lucía la abrazó, apretándola contra su pecho. «La abuela se fue a dormir al cielo, mi amor». La niña la miró con ojos grandes, confundida. «¿Y va a volver?» Lucía respiró hondo, intentando sostener la voz. «No, mi vida. Pero cada vez que veas una mariposa blanca, sabrás que está contigo». Clara sintió lentamente, mirando hacia la ventana. En ese preciso momento, una mariposa blanca cruzó el aire, rozando el marco de madera. Lucía sonrió entre lágrimas. «¿Ves? Ya vino a saludarte». El funeral fue sencillo, justo como yo hubiera querido. Sin flores costosas ni discursos largos. Solo la familia, las vecinas y un silencio lleno de respeto. Doña Mercedes, aquella mujer que tanto había criticado en el pasado, lloró inconsolable. Era una buena mujer, decía. La juzgamos mal. ¿Qué suerte tuvo su nuera de tenerla? Lucía la abrazó. La suerte fue mía, doña Mercedes. Ella me enseñó que el amor no siempre llega de quien esperamos, pero siempre llega. Después del entierro, Lucía y Andrés llevaron a Clara al jardín de casa. Allí, bajo el limonero, plantaron un nuevo jazmín. «Este será el jardín de la abuela Aurora», dijo Lucía. «Aquí está su alma». Clara colocó una mariposa de papel entre las ramas. «Así no se olvida que está en el cielo», dijo con su voz pequeña. Lucía se arrodilló y la abrazó fuerte. «Ella nunca se olvidará de ti». Mi amor, los días pasaron lentos, envueltos en esa mezcla de tristeza y gratitud que deja la partida de alguien amado. Pero la casa no volvió a quedar en silencio. Cada mañana, el canto de los pájaros se mezclaba con la risa de Clara, y el perfume de los jazmines entraba por las ventanas, recordando que la vida sigue, suave y obstinada. Un año después, Lucía publicó un segundo libro. En la portada se leía «Jazmines para Aurora». Era una recopilación de cartas, pensamientos y recuerdos. Cada página era una conversación con mi memoria, una forma de seguir hablando conmigo. En la dedicatoria escribió: «A la mujer que me enseñó que el amor más puro no grita ni exige, solo acompañada a la madre que la vida me regaló cuando más la necesitaba. A Aurora, que convirtió su dolor en un jardín que sigue floreciendo». El libro conmovió a todos. Fue leído en programas de radio, citado en escuelas, comentado por mujeres mayores que se reconocían en sus páginas. Lucía no buscaba fama, buscaba honrar, y lo hizo de la manera más hermosa. Clara, que ya tenía 8 años, llevaba siempre un colgante con una pequeña mariposa blanca. «Es mi amuleto», decía orgullosa. «Es de la abuela Aurora para que nunca me pierda». A veces, cuando el viento soplaba fuerte, salía al jardín y decía: «Abu, si me escuchas, mándame una señal». Y entonces, alguna flor se movía o una mariposa pasaba, y ella reía convencida de que yo le respondía. Lucía nunca se casó de nuevo con la tristeza. Aprendió a convivir con mi ausencia como quien convive con un eco dulce. A veces duele, pero acompaña. Cada vez que preparaba café, ponía una taza extra sobre la mesa por costumbre, decía, aunque en el fondo era un gesto de amor. Una tarde, mientras Clara hacía la tarea, Lucía le contó toda la historia. Le habló de cómo nos conocimos, de cómo la juzgué al principio, de cómo la vida nos transformó. La abuela pensaba que me odiaba, dijo riendo entre lágrimas. Pero en realidad me amaba tanto que le daba miedo perderme. Clara, con la inocencia de quien ve el mundo sin grietas, respondió: «Entonces usted fue su segunda hija». Lucía la miró con ternura. «Sí, mi amor, su segunda hija. ¿Y tú?». Su nieta del alma. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, madre e hija salieron al jardín. Los jazmines estaban en flor, y el aire tenía ese aroma suave que tanto me gustaba. Lucía respiró hondo y cerró los ojos. «Gracias, Aurora», murmuró, «por haberme enseñado a mirar el mundo con el corazón».
Y en ese instante, una ráfaga de viento movió las flores y Clara gritó emocionada, «Mira, mamá, las flores bailan, es la abuela». Lucía la abrazó, riendo entre lágrimas. «Sí, amor, es ella». El jardín siguió floreciendo año tras año. Las mariposas blancas nunca dejaron de aparecer, ni el aroma de los jazmines de llenar las noches tranquilas. Y así, sin palabras, sin presencias físicas. El amor de Aurora, mi amor, siguió viviendo en cada rincón de aquella casa. Porque aunque el cuerpo se apaga, hay corazones que siguen latiendo en las manos que cuidaron, en las vidas que tocaron, en los recuerdos que dejaron. Y cada vez que alguien en esa familia pronuncia mi nombre, el viento sopla un poco más suave, las flores se inclinan un poco más, y una mariposa blanca pasa volando, como diciendo, todavía estoy aquí. Pasaron los años, y aunque la casa ya no tenía mi voz, seguía llena de vida. Lucía mantenía cada rincón con amor, cuidando los detalles como si en cada gesto intentara conversar conmigo. El jardín se había convertido en un pequeño santuario. Cada visitante que llegaba, inevitablemente se detenía frente al jazmín que había plantado Clara junto al limonero. «Ese fue el que sembramos cuando se fue la abuela», decía Clara con orgullo. Ella decía que cada flor guarda un recuerdo y que los recuerdos perfuman el alma. Lucía sonreía al escucharla repetir esas frases que un día fueron mías. Era curioso cómo las palabras, cuando nacen del amor, no mueren jamás. Se transforman en ecos que viajan por generaciones, recordando quiénes fuimos. Clara creció rodeada de esas enseñanzas. Se convirtió en una joven sensible, curiosa y con esa misma mirada serena que alguna vez tuvo Elena. A veces, cuando Lucía la veía dormir, sentía que estaba viendo un pedacito de cada una de nosotras. Una tarde de otoño, mientras organizaba unas cajas viejas, Lucía encontró mi diario. Era un cuaderno de tapas desgastadas que guardaba en el cajón del tocador, donde solía escribir mis pensamientos cuando el silencio me pesaba demasiado. Se sentó en la cama, abrió la primera página y leyó mi letra temblorosa. «No quiero que el amor se olvide de mí, quiero que, cuando me vaya, el viento siga diciendo mi nombre entre las flores». Lucía cerró los ojos y lloró en silencio. Había pasado casi una década desde mi partida. Y sin embargo, leer mis palabras la hizo sentir que yo seguía ahí, sentada junto a ella, como siempre. Siguió leyendo. Entre las páginas encontró reflexiones que nunca le dije, pensamientos que guardé solo para mí. El dolor no se cura con el tiempo. Se aprende a caminar con él hasta que deja de doler al respirar. Cuando miro a Lucía, no veo solo a mi nuera. Veo a la vida, dándome otra oportunidad de ser madre sin miedo. Si alguna vez ella lee esto, quiero que sepa que la amé con todo lo que me quedaba. Incluso cuando no sabía cómo hacerlo, las lágrimas le cayeron sobre el papel, manchando la tinta. Cerró el diario con delicadeza, como si abrazara mi memoria. Luego bajó al jardín y lo colocó en una cajita de madera, justo debajo del jazmín. «Que tus palabras sigan creciendo aquí», susurró. Donde todo empezó de esa noche, cuando Clara llegó de la universidad. La encontró sentada junto al árbol, con la mirada perdida entre las hojas. «¿Estás bien, mamá?», preguntó la joven, preocupada. Lucía sonrió. «Sí, hija». Solo pensaba en la abuela. Clara se sentó a su lado. «A veces siento que la escucho, ¿sabes? Sobre todo cuando estoy triste. Es como si me hablara con el viento». «Es porque te habla», respondió Lucía con voz suave. Ella siempre dijo que el amor no termina, solo cambia de forma. El silencio que siguió fue dulce. El cielo se había teñido de tonos anaranjados, y el aire olía a tierra húmeda. Clara se recostó sobre el pasto, mirando las nubes. «Mamá, ¿crees que algún día yo también pueda amar como la abuela? Así, sin miedo». Lucía suspiró, mirando el horizonte. «Sí, hija, pero no trates de amar como ella. Ama a tu manera, con tus heridas y tu esperanza». La abuela no era fuerte por no temer, lo era porque amó aún con miedo. Clara asintió, comprendiendo. «Entonces quiero ser como ella». «Ya lo eres», susurró Lucía, acariciándole el cabello con el paso de los años. Jazmines para Aurora se convirtió en un libro que muchas escuelas utilizaban en sus clases de literatura, no por su fama, sino por su verdad. En cada rincón de la historia había un pedazo de vida, de duelo, de redención. Lucía fue invitada a dar charlas en centros comunitarios, donde contaba cómo el amor puede transformar incluso las relaciones más difíciles. Siempre terminaba con las mismas palabras. «A veces, las personas que creemos que vienen a desordenarnos la vida, son las que llegan a ordenarnos el alma». Clara solía acompañarla. Tomaba fotos, ayudaba con las lecturas y observaba cómo su madre hablaba de mí con tanto orgullo. «La abuela estaría feliz de verte así», le decía siempre. Y Lucía respondía con una sonrisa. «No lo dudes. De algún modo, lo está». Una tarde, años después, Clara decidió escribir también. Llenó un cuaderno entero con cartas imaginarias dirigidas a mí. En una de ellas escribió: «Querida abuela Aurora, no te conocí tanto como quisiera, pero te siento en cada cosa que hago. Cuando huelo jazmín, sé que estás cerca. Cuando mi mamá sonríe sin razón, sé que le está susurrando algo bonito.
Quiero que sepas que crecí sabiendo que el amor no se pide. Sé dar que los silencios no siempre son distancia. A veces son refugio. Gracias por enseñarme, sin palabras, a no temerle al dolor. Porque ahora sé que, en cada lágrima puede florecer una historia. Lucía leyó esa carta y lloró. La guardó junto al diario que había enterrado bajo el jazmín. Así se cierra el círculo, dijo al viento. Y el viento, como respondiendo, movió las ramas suavemente. Desde entonces, cada primavera, madre e hija tienen una costumbre, plantar un nuevo jazmín. Dicen que es para que el jardín nunca deje de florecer, para que mi presencia nunca se diluya del todo. Y cada vez que lo hacen, un rayo de sol atraviesa las hojas y ambas sonríen con los ojos cerrados, sabiendo que ese instante no pertenece al tiempo, sino al amor. Porque el amor, cuando es verdadero, no conoce finales y aunque la vida siga cambiando, aunque los cuerpos envejezcan y las voces se apaguen, hay huellas que ningún viento puede borrar. Yo soy una de ellas. Han pasado más de 20 años desde que la historia comenzó, y aunque mis manos ya no puedan escribir, mis huellas siguen aquí en cada pétalo de jazmín, en cada palabra que Lucía y Clara pronuncian con amor. Desde donde estoy, observo el jardín como si fuera un espejo del alma. La casa ha cambiado un poco, las paredes han sido pintadas de nuevo, el techo reparado, los retratos colgados con marcos nuevos. Pero el corazón del lugar sigue siendo el mismo. El jazmín creció alto, enredándose en el limonero como si quisiera abrazarlo. En primavera, su aroma se esparce por todo el vecindario. Y cada vez que alguien pasa y lo huele, sin saberlo, respira un poco de mí. Clara ya no es la niña que corría detrás de mariposas. Ahora es una mujer hecha y derecha, con la misma dulzura de su madre y la mirada tranquila de su abuela. Es maestra en una escuela del pueblo y cada año, cuando sus alumnos le preguntan por qué ama tanto las flores, responde con una sonrisa porque me recuerdan a alguien que me enseñó que hasta el dolor puede florecer si se cuida con ternura. Lucía, con los cabellos ya adornados de plata, sigue escribiendo, no para buscar reconocimiento, sino para seguir conversando conmigo. A veces, en las noches silenciosas, se sienta frente a la ventana, abre su cuaderno y escribe. Hoy te extrañé un poco más, Aurora, pero también te sentí en el aire, en el canto de los grillos, en la risa de mi hija. Sigues aquí, lo sé. Tal vez nunca te fuiste. En el pueblo, la gente aún habla de mí, pero ya no como la mujer severa que no quería a su nuera, sino como la abuela del jazmín. Dicen que mi historia cambió la manera en que muchas familias se miran entre sí. Que después de leer nuestros libros, hay suegras que comenzaron a abrazar más, y güeras que empezaron a entender los silencios de las mujeres mayores. Y eso me hace sonreír, incluso desde este lugar donde ya no existe el tiempo. Lucía y Clara siguen cuidando el jardín cada semana. Han añadido un pequeño banco blanco junto al árbol, donde suelen sentarse a hablar. Una tarde de verano, mientras compartían té, Clara le dijo algo que hizo que Lucía se quedara en silencio largo rato. Mamá, soñé con la abuela. Estábamos aquí, en el jardín. Me dijo que el amor es como el agua, aunque la fuente desaparezca, siempre vuelve a fluir. Lucía la miró con una lágrima, escapando sin permiso. Ella siempre hablaba así, respondió con voz temblorosa, con esas palabras que parecían simples, pero que escondían toda la verdad del mundo. ¿Crees que fue solo un sueño?, preguntó Clara. Lucía sonrió. No, hija, fue una visita. El viento sopló suave entre las ramas, moviendo las flores. Y por un momento, ambas juraron oír mi voz, tan leve como el roce de un pétalo. No lloren, yo estoy aquí. Esa noche, Lucía volvió a escribir. Hoy supe que el amor no tiene final. Mi hija la soñó, y en sus palabras estaba su esencia. Gracias, Aurora, por quedarte en nosotras. Al día siguiente, Clara encontró en el buzón una carta sin remitente. Solo decía, para la familia del jazmín blanco. Dentro, una mujer desconocida contaba que había visitado el pueblo tras leer los libros y que, al ver el jardín, había sentido una paz profunda. Terminaba su carta con estas palabras: gracias por recordarnos que el amor también puede nacer entre generaciones, entre el silencio y la comprensión. Gracias por mostrar que, incluso el rencor puede florecer si se riega con perdón. Lucía guardó la carta en la misma caja donde estaban mis cosas, mi diario, las cartas de los lectores, los dibujos de Clara de cuando era niña, y escribió una nota más para añadir allí: este no es el final. Aurora sigue viviendo en cada historia que sanamos al contarla. Con los años, Clara conoció a un hombre llamado Mateo. Era jardinero, de manos fuertes y mirada noble. Se conocieron un día que vino a ayudar a podar el limonero. Desde entonces, el jardín se convirtió en su punto de encuentro. Pasaban horas hablando entre flores y risas. Lucía los observaba desde la ventana, con una mezcla de nostalgia y alegría. Mira tú, decía entre risas, otra historia que comienza junto a los jazmines. Cuando Clara se casó. La ceremonia fue en el mismo jardín. Los pétalos caían sobre el césped como bendiciones,
y Lucía, sentada en primera fila, llevaba una pequeña flor blanca en el cabello. Mientras los novios intercambiaban votos, una mariposa blanca se posó sobre el ramo de Clara. Todos lo notaron. Nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. Lucía la miró y murmuró: «Sabía que vendrías». Después de la boda, Lucía regaló a Clara una cajita con una semilla dentro. «Es un jazmín», le explicó, «pero no cualquiera. Viene del jardín de la abuela. Plántalo en tu casa, hija. Que su perfume te acompañe, como me acompañó a mí». Clara la abrazó con lágrimas. «Gracias, mamá. Prometo cuidarlo como ella cuidó de nosotras». Y así lo hizo. En su nuevo hogar, el primer rincón que arreglaron fue el del jardín. Allí plantaron el jazmín. Con el tiempo, floreció, igual de blanco, igual de fragante. Y cada vez que una flor nueva aparecía, Clara sentía que una historia se cerraba y otra comenzaba. Lucía envejeció rodeada de amor. Siguió escribiendo hasta el último de sus días, y cuando partió, Clara cumplió su última voluntad, que sus cenizas fueran esparcidas junto al jazmín original, para que vuelva a mezclarse con la raíz del amor que la salvó. El pueblo entero asistió a esa despedida. Había quienes habían leído sus libros, quienes habían conocido a Aurora, quienes simplemente habían pasado por la casa y sentido el perfume de las flores. Todos sabían que aquel jardín no era solo un trozo de tierra, sino una historia viva. Años más tarde, Clara escribió su propio libro. Lo tituló Tres mujeres y un jazmín. En él, contaba la historia de su abuela Aurora, su madre Lucía, y de cómo las tres habían aprendido que el amor puede tomar formas diferentes, pero siempre deja raíz. En el epílogo, escribió: «A veces heredamos heridas, otras veces heredamos amor. Yo heredé ambas y aprendí que una puede curar a la otra. Mi abuela no solo me dejó un jardín, me dejó un mapa, uno que lleva de la pérdida al perdón, del silencio a la ternura. Dicen que la muerte separa, pero yo aprendí que el amor la desmiente cada día. Porque mientras haya flores, mientras alguien recuerde, mientras una voz diga gracias, el alma sigue viva». El libro fue dedicado a todas las mujeres que amaron incluso cuando dolía, y que supieron convertir ese dolor en jardín. Con los años, el jardín se convirtió en un pequeño museo comunitario, al que la gente llamaba el Jardín del Jazmín Blanco. Los niños jugaban allí, las parejas dejaban flores y los ancianos se sentaban a leer bajo su sombra. En una placa junto al árbol podía leerse: «Aquí floreció un amor que desafió al tiempo. Aquí aprendieron tres mujeres que el perdón también huele a jazmín». A veces, en las noches de luna llena, cuando el viento sopla con suavidad, algunos dicen que se escucha una voz dulce, casi un suspiro: «No tengan miedo de amar otra vez». Y entre las ramas, una mariposa blanca revolotea, ligera, brillante. Lucía la seguiría con la mirada si pudiera. Clara sonreiría, sabiendo lo que significa, y yo, desde el rincón del cielo, donde las almas descansan, me río bajito, sabiendo que lo logramos, que el dolor se volvió belleza, que el amor se multiplicó, que mi historia, aquella que todos malinterpretaron, se transformó en semilla para otros. Porque al final, esa es la verdadera eternidad, no vivir para siempre, sino dejar algo que florezca cuando uno ya no está. Y cada vez que una nueva flor se abre, cada vez que alguien se detiene a respirar su perfume, el mundo vuelve a oír mi historia. La historia de una mujer que no odiaba a su nuera, sino que la amó tanto que solo el cielo podía entenderlo. Y así, entre jazmines, lágrimas y sonrisas, mi voz se apaga suavemente, mientras el viento lleva mis últimas palabras a quien las necesite escuchar. Ama, aunque duela, perdona, aunque no te pidan perdón. Porque el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de volver. El jardín sigue floreciendo siempre.